el tema que vamos a tratar es movimiento rectilíneo y aceleración en cuerpos en movimiento. Bueno, para dar una breve introducción, se realiza una práctica con unos sujetos determinados para investigar cómo se da la marcha. El primer sujeto se halla en movimiento rectilíneo uniforme y en velocidad constante, y el segundo se le toman datos con aceleración, con una aceleración en este movimiento. Bueno, se mueve teniendo en cuenta la distancia y el tiempo. Los objetivos que buscamos en este proyecto es obtener mediante el programa Quinoveo unos datos de incremento y decremento según las marchas y movimientos que realizaron los sujetos. El segundo es experimentar los cambios de velocidad con respecto al tiempo y distancia que realiza el sujeto. En el tercero es calcular el incremento de la aceleración que tiene el caminante a medida que el tiempo avanza y evoluciona su movimiento según su trayectoria. En el marco teórico voy a mencionar el tema de movimiento rectilíneo. Es una trayectoria en línea recta y su velocidad es constante. El segundo concepto que utilizamos es la marcha, y es una actividad física que conlleva la locomoción del cuerpo, en la cual necesita la posición constante y el apoyo de las piernas hacia el suelo, ya que hace una caminata mediante músculos, huesos, y esto define la posición erguida que tiene el sujeto. Movimiento simple acelerado. El movimiento acelerado o variado se le llama a cualquier movimiento cuya velocidad no permanezca constante, es decir, un movimiento en el cual la velocidad aumenta, disminuye o cambia de dirección. Los cálculos en las gráficas de velocidad constante se utilizaron las fórmulas de pendiente, que es y igual a m por x más b, donde y es el eje y, m es la pendiente y b es el punto de corte. En las siguientes fórmulas se utiliza la de distancia, que es distancia igual a distancia inicial más velocidad inicial por tiempo. En los cálculos de cabeza, en el eje Y nos dio como pendiente menos 2.626 y como punto de corte menos 0.0025. En la fórmula de distancia nos dio menos 0.0025 la distancia inicial más la velocidad constante, o sea, velocidad inicial por tiempo, que fue menos 2.626, y en la velocidad constante se utilizó el menos 2.626, y como era velocidad constante, la aceleración es cero. Bueno, en los cálculos de hombro, en el eje Y nos dio menos 2.529 como pendiente, y como punto de corte nos dio menos 0.0078. En la fórmula de distancia nos dio menos 0.0078, y en la velocidad inicial se utilizó el menos 2.5296 metros sobre segundo. En la velocidad constante se utilizó pues la misma de la velocidad inicial, porque fue constante y la aceleración sigue siendo cero. En el análisis se evidenció que tanto velocidad y tiempo de la cabeza y hombro es diferente. La cabeza tiene valores mayores, aunque la diferencia no es mucha, entonces podría deducirse que fueron los indicadores que se utilizaron en el programa Quinoveo. En el segundo video, en los datos de cabeza, nos dio en el eje Y, que fue tomado con velocidad inicial más distancia inicial, donde velocidad inicial es menos 1.264 y distancia inicial 0.019. En la distancia, en la fórmula, nos dio 0.0619 más la velocidad inicial, que fue menos 1.264. La velocidad final fue la misma tomada en la inicial, y la aceleración es cero.
porque no hubo no hubo aceleración alguna. En el segundo video, en los datos de cabeza, nos dio en el eje Y, que fue tomado con velocidad inicial más distancia inicial, donde velocidad inicial es menos 1.264 y distancia inicial 0.019. En la distancia, en la fórmula, nos dio 0.0619 más la velocidad inicial, que fue menos 1.264. La velocidad final fue la misma tomada en la inicial y la aceleración es cero, porque no hubo no hubo aceleración alguna. Se tomaron 2 puntos de referencia, que fue cabeza y hombros. De cada video sale una a la que se le hace el despeje. Se le hace el despeje a cada una y así se tiene los resultados de posición, velocidad y aceleración. Así con ello se llegó al análisis de que hay una poca diferencia entre la aceleración en cabeza, en los puntos de referencia cabeza y hombros, como también en la velocidad. Estas diferencias pueden ser derivadas por el tipo de marcha que tiene la persona o por la posición de los indicadores. En el análisis de la aceleración se tomó en cuenta la ecuación de la recta, que significa que y es igual a dx al cuadrado más bx más c, que esto es x más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por tiempo más la posición inicial. Para hacer el despeje se tomó que d es igual a un medio de la aceleración, que es igual a aceleración por 2d. b es igual a la posición y b es igual a la velocidad inicial y c es la posición. Conclusiones. Primero, gracias al programa de Equinovea se encontraron las variaciones de incremento o disminución en las de cada sujeto al realizar los cálculos y notar sus diferencias entre 1 y 2. Segundo, respecto a los cambios de posición versus tiempo, se comprobó que hay relación de movimiento con estabilidad del cuerpo al generar movimientos. Esto permitió dirigir los datos respectivamente. Tercero, en el momento que se comparan las gráficas, ya sea de constante y aceleración, se evidencia que su recta es diferente. La constante es una recta lineal y la de aceleración tiene una parábola.